Bueno, yo les voy a hablar de un fenómeno que tiene que ver, de hecho, con lo que nos estaba comentando nuestra compañera. Voy a hablar de la recaracterización que se da en el cine. Recientemente se ha propagado un fenómeno consistente en que los personajes del cómic, los cuales ya conocemos desde hace mucho tiempo, que han sido representados con ciertas características físicas, sufren una recaracterización al pasar a la pantalla grande. Sin embargo, las adaptaciones al cine nunca son 100% fieles a lo que refiere a la narrativa misma de la historia, pero esto es debido a que el concepto de adaptación cinematográfica hace alusión a aquellas películas que se crean conforme a ideas de un texto, que no necesariamente tienen que ser 100% fieles al original, pues según el diccionario de la Real Academia Española, adaptar es modificar una obra, ya sea científica, literaria, musical, etcétera, para que ésta pueda difundirse entre un público distinto de aquel al que se supone que iba destinado. Toda adaptación cinematográfica es pues un proceso de interpretación, reinterpretación y recepción que depende de la experiencia del espectador y de quien lo esté creando, de donde surgiría algo distinto a lo que es la base. Durante mucho tiempo, dicho proceso fue juzgado por el criterio de la fidelidad. Cuantos más elementos de la obra original fueran respetados, mejor sería por ende la adaptación fílmica, lo que ha producido que los estudios al respecto se conviertan en simples lamentaciones por los elementos perdidos en la transición. Los problemas que podemos encontrar al adaptar de un medio a otro son principalmente los de la estética y de las expectativas que tiene la audiencia ante esta. El cine, al igual que otros medios de comunicación, afecta nuestra percepción de la sociedad. Pero el caso peculiar del cine es que en este medio de entretenimiento las personas no solamente fungen un papel de observadores pasivos, sino que más bien hasta cierto punto lo están viviendo, pues llega un momento en el que se sienten identificados con la historia y con los personajes, por lo que el impacto que esto genera en nuestro inconsciente nos determina social y culturalmente, la forma en la que nos relacionamos y la realidad como la percibimos. El cómic, por su parte, puede ser catalogado como un simple entretenimiento, sin embargo, es interesante analizarlo, pues al igual que la literatura, es hijo de su tiempo y devela el contexto en el que nació. Vamos, también es un reflejo de la sociedad. En los cómics de superhéroes, por ejemplo, podemos ver cuestiones sociales camufladas de los típicos combates. Por ejemplo, más de alguno aquí sabe de X-Men, ¿no? Los mutantes es un reflejo de las minorías raciales y sociales, pues no sé si se fijan que hasta cierto punto ellos no todos se sentían cómodos con sus superpoderes o, bueno, sus dones, pues de hecho algunos hasta deseaban quitárselos. Las adaptaciones de los cómics son una apuesta segura que augura la posibilidad de convertirse en éxitos de taquilla, ya que tales adaptaciones de héroes atraen a un público bifurcado. Por una parte, a aquellos que desconocen la obra original y que por lo tanto no presentan expectativas previas, y en segundo lugar, los que ya han tenido algún acercamiento a la obra base y por tanto esperan en la película ver un mínimo nivel de fidelidad. Esta última audiencia tiene un nivel de exigencia superior a cualquier otro espectador y su crítica es fundamental, pues puede llegar a suponer el éxito o el fracaso de una adaptación cinematográfica. Podemos resumirlo entonces como el público joven y los espectadores cautivos. Otro punto a favor es la temprana simbiosis que se dio entre cine y cómic. Se apoyaron mutuamente en el desarrollo simultáneo de fórmulas narrativas, por lo que guardan parentesco en sus características estructurales. Los guiones del cine y del cómic incluyen el uso de diálogos, las actuaciones, situaciones de los personajes ejemplificadas en viñetas, los narradores, las voces en off. Todo esto facilita una transportación de un medio a otro. Para realizar una adaptación hay que condensar la esencia de la obra, hacerla comercial y recordar sobre todo que estos cambios son imprescindibles, pues no puedes poner toda una serie de historietas que llevan años en una película de 1 hora. Estos cambios se realizan en base a la teoría de la recepción, término que hace referencia al estudio de cómo las obras son recibidas. Por un lado, cómo es interpretada por la audiencia
Y después, ¿cuál es la respuesta al respecto? Esta retroalimentación se da, por lo tanto, a través de los medios de comunicación, ya que son ellos mismos quienes tendrían el poder de decidir qué producto o qué historia es adecuada para la propagación. Las películas de superhéroes basadas en el mundo del cómic han tenido un acelerado crecimiento adquisitivo en los últimos 20 años. De hecho, aquí podemos ver una gráfica donde muestra cómo ha aumentado lo obtenido en taquilla, empezando con las películas más pequeñas hasta que llegan a las últimas que han salido, que de verdad es abismal lo que se ha podido recaudar. Los movimientos de taquilla influyen directamente en las decisiones respecto a los cambios de raza o incluso del género de los personajes. Vienen por un lado a maximizar la estrategia de mercado y por otro a volverlo más atrayente. Si el cambio no es en pos de abonar al material original, aportándole una mejoría, este no es aceptado, pues pasa a ser visto como una cuota racial que debe ser cumplida. Por lo que ante el suceso nos encontramos con un cuestionamiento moral de qué tan válida es la elección de un elenco cuyos rasgos físicos no corresponden a los esperados del personaje original. Hecho que suele ser sumamente polémico para los adultos jóvenes que crecieron y crecimos con los universos de héroes y antihéroes. Algunas veces estos cambios raciales suelen pasar desapercibidos o incluso ser bien recibidos cuando el actor, más allá de las carencias físicas, para abonar al parecido, logra atrapar la esencia del personaje. Los siguientes son algunos casos que para mí fueron importantes notar. El primero es el de la película Daredevil del 2003. Este caso es curioso, porque la película en realidad fue sumamente criticada, de hecho, la fulminaron con las críticas. Las críticas iban al respecto de estar mal lograda, de tener un guión pobre. Sin embargo, para los fans, la actuación de Michael Clarke Duncan como Kingpin fue rescatable, más allá del cambio étnico, pues la crítica de los fans era que él cumplía con las características físicas de estatura y de corpulencia. Sin embargo, la opinión frecuente que noté en los foros fue que percibían al actor como alguien más blando, pues su película anterior a esta fue la de Milla Verde. Y en Milla Verde se muestra como una persona sumamente noble, cosa que hizo que para los espectadores les faltara fuerza de carácter. El siguiente caso es el de los Cuatro Fantásticos del 2015. Es muy sonado y no del todo bien aceptado, pues la participación de Michael B. Jordan como Johnny Storm en el film su mayor problema fue no solamente el cambio étnico, sino que su hermana, Susan Storm, fue interpretada por Kate Mara, por lo que no había concordancia con la lógica de que fueran hermanos, cosa que intentaron justificar diciendo que eran adoptados. Las críticas del público fueron demasiadas que incluso el actor tuvo que dar una respuesta a estas, y aquí se las pongo. El actor respondió: se supone que no tenía que mirar en internet nada cuando me contrataron para ser este superhéroe, pero decidí hacerlo, ya que el personaje era originalmente rubio y con ojos azules, para comprobar cómo se lo había tomado la gente. Y lo que leí era: un hombre negro no me gusta, deben haberlo elegido porque Obama es presidente. No es fiel al cómic. Incluso leí: lo han destrozado. Otro caso se suscitó en la película de Iron Man del 2008. Quizás este es uno de los casos mejor recibido. Fue el cambio racial de Nick Fury en el universo Ultimate, interpretado ahora por Samuel Jackson, quien apareció por primera vez como Nick Fury en la escena posterior a los créditos de Iron Man, volviéndose un personaje principal después. Este obtuvo mayor aceptación debido a que el cambio étnico no se dio directamente en el cine, sino que primero se dio en el cómic, en la versión de la serie, y luego también ya se dio en las películas. Para concluir, me di cuenta que mientras investigaba es súper difícil encontrar información en español. Casi todas se encuentran en inglés. Cosa que lógicamente me di cuenta que tenía que ver con que el mundo del cómic se desarrolla en ese contexto, en el contexto de la cultura estadounidense.
¿Sobre qué tan correcto o válido es la recaracterización de un personaje? Primero debemos responder, ¿qué significa la fidelidad en el contexto del cómic como una historia acumulativa de cambios? Como sabemos y vimos ejemplificado en el caso de Nick Fury, el cómic mismo va sufriendo cambios a lo largo del tiempo, por lo que al hablar de fidelidad no nos podríamos mantener una imagen estática, siendo lo más correcto remitirnos solamente al hecho de mantener intactos los momentos clave, las cosas representativas y la esencia misma de los personajes. Los personajes que vemos son el modelo ideal al que el espectador pretende aspirar. Si estos sufren cambios en su físico, afecta directamente en cómo percibimos lo deseable, o sea, la estética que esperamos ver. Por lo que los cambios raciales, además de afectar en los números de taquilla, pueden también ser utilizados como una herramienta de inclusión. O retomando un término incorrecto que vi mucho en los foros, de racismo a la inversa, tomar estos cambios étnicos como un racismo positivo. Finalmente, en lo personal, creo que estas recaracterizaciones van a seguir sucediendo, ya sea por incluir a las minorías étnicas, por darle un nuevo aire al personaje, por buscar que éste vaya más acorde con la historia, como por ejemplo en el caso de Aquaman, que no sé si ustedes recuerdan o si saben que en el cómic él era rubio de ojos azules y cuando lo pasaron a la película, pues es un hawaiano muy bien formado. Creo que va un poco más acorde con la historia, más ad hoc que tenga esas características físicas. Y bueno, simplemente por volver la película más taquillera también puede ser. Son elecciones válidas siempre y cuando el actor aporte a retratar la esencia original del personaje y a mejorar o mantener la historia. Y pues eso es todo.